Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hijos del reino de Dios. Aquí comienza Caminando por el Reino, especial de Navidad, con Rob Ronaldo. Bienvenidos a Caminando por el Reino, una Navidad en Cristo. Esta semana estamos en una semana especial de Navidad y con un recuento de nuestra temporada para la cual te invitamos a disfrutar. Tanto Marcos como Lucas son los únicos dos evangelios que relatan los acontecimientos del nacimiento de Cristo. Mateo es un libro dedicado a los judíos y Lucas es dedicado a los gentiles. Pero es curioso que Mateo relate que son los gentiles los que se enteraron primero del nacimiento de Cristo. En cambio, Lucas no escribe el suceso de los sabios o magos de Oriente, pese a que Lucas hizo muchas entrevistas para poder relatar todo lo que había ocurrido en la vida de Cristo. Los magos, al ver a Cristo, entraron y le adoraron. Luego le ofrecieron sus tesoros. Leamos lo que nos dice Mateo, desde el verso 11 en el capítulo 2. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, verso 11 en la versión Reina Valera. Probablemente se hayan preguntado ¿qué hace el rey de Israel en una pesebrera o en un establo? Probablemente ellos no entendían cómo el Dios manifestado en carne vino a nacer tan pobre. Pero lo que el ojo humano no ve es que Dios no hace las cosas al gusto de los seres humanos. Dios siempre nos va a sorprender porque Él va más allá de nuestro entendimiento. Los magos trajeron presentes dignos de un rey, regalos costosos para el soberano prometido, pues ellos habían leído las palabras del profeta Miqueas en Miqueas capítulo 5, verso 2, las cuales él habló que en Belén había de nacer el Salvador. Palabras que fueron escritas en el año 720 a.C. y que son 20 años antes de las palabras que comenzó a escribir el profeta Isaías. El rey recibió regalos de unos sabios gentiles para honrar su nacimiento. Pero él nos venía a traer los mejores regalos que pudiese alguien recibir. Nos vino a traer el reino, nos vino a traer la salvación y nos vino a traer el pacto eterno. Cristo, nuestro Rey, irrumpe en el tiempo de los hombres para imponer su reinado. El reino de Cristo cambia el orden de las cosas, ya que el hombre se había empecinado en hacer todo a lo contrario de lo que Dios dice. Isaías lo dice, el gobierno de Dios está en sus hombros, y ese gobierno Él venía a mostrar. Pablo nos dice que el propósito eterno de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Efesios capítulo 1, verso 10. Y es por eso que en ese reunir, Cristo empieza a poner un orden a todo, volver a acomodar las cosas para que tengan el funcionamiento en el plan divino. Cristo debía venir para que Él, con su vida y ejemplo, pudiésemos cambiar nuestra pasada manera de vivir. Dios, sabiendo que el hombre había de pecar, se anticipó y tenía ya en mente a Cristo desde un principio. Sin embargo, su plan con el hombre, pese a su pecado, lo fue perfeccionando en el tiempo y no lo iba a dejar de lado porque nuestro Padre Creador no es un Padre que tiene hijos desechables. Al contrario, en el principio llamó a Adán y al fallar llama a una familia con Noé, pero Noé también falla en el tiempo. Es por esto que llama a Abraham para que él sea una nación con él. Pero Israel, la nación que el Señor escogió, tampoco cumplió el propósito. Y debido a estos contratiempos, el rey decide edificar una iglesia, una eclesía. La eclesía no es un edificio con una cruz y un campanario y con un montón de imágenes y esculturas en su interior, porque eso no es el diseño y jamás lo fue. El rey vino a establecer un edificio compuesto por piedras vivas, por personas, para que en el trabajo colaborativo de estas personas llamadas y escogidas por Él, logremos ser
el organismo vivo de gobierno del rey sobre la tierra. La eclesía, en el diseño de Dios, no es un grupo de feligreses que se juntan un día domingo para adorar. No es un grupo de simpatizantes de Dios que profesan una religión. Eso no representa en absoluto al diseño que Dios tiene para su asamblea de reino. Cuando sacó a Israel de Egipto, Dios tuvo que ordenar a un pueblo que por más de 400 años había estado en la idolatría y vida pagana de los egipcios. Por eso pide a Moisés que edifique un tabernáculo, un santuario. Jamás Dios le llamó a hacer un templo, sino que esa carpa, esa tienda, era suficiente para tener comunión cercana con el pueblo. Y así lo dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, verso 8, en la versión Reina Valera. El tabernáculo era diseño íntegro de Dios. Y en ese diseño Él ordenó las medidas, ordenó el culto, ordenó a Aarón y a sus hijos que fueran sus sacerdotes, y separó a ellos y a toda la tribu de Leví para tal oficio. Después de 400 años más tarde, David ve que es injusto que Dios tenga que habitar en una tienda mientras Él habita en un palacio. Pero el Señor nunca se quejó de tener una tienda para habitar junto al pueblo. Pero David insiste en construir un templo. Y Dios hace pacto con él al convertir su familia en una dinastía de reyes. Pero su hijo es quien le dará un lugar para él, y no el propio rey David. Primera de Reyes capítulo 8, verso 19. Dios jamás pidió un templo, pero el rey Salomón le construye uno, con todo lo mejor para Dios. Luego Dios accede a entrar en el templo con la condición de que Salomón fuese un rey justo. Mientras ellos estuviesen en Dios, él iba a estar en el templo, según lo que nos dice Segunda de Crónicas capítulo 6. Pero no alcanzaron ni a pasar ni 40 años y el templo fue saqueado y posteriormente destruido. Luego se levantó un segundo templo, años más tarde, el cual también sufrió una modificación, también sufrió saqueos. Y cuando llega el rey Herodes, decide ampliarlo un poco más. Por lo tanto, ya nada quedaba en los tiempos de Cristo de aquel templo original que edificó Salomón. Si el diseño del templo hubiese sido de Dios, nadie jamás lo hubiese tocado. El tabernáculo permaneció intacto por más de 4 siglos. El templo de Salomón ni siquiera pudo dar con un poco más de algunos reinados y cayó. El propósito de Dios no es de tener un lugar hecho por manos de hombres para habitar. Su propósito es de tener una comunión con sus hijos. La tienda del tabernáculo cumplía esa misión. Pero luego de convertir la ley en religión, que es lo que hizo Israel, todo el culto se volvió complejo, riguroso y sin sentido. Cuando Dios le da la ley a Moisés en Éxodo, jamás tuvo la intención de que Israel convirtiera la ley en religión. Pero el judaísmo nació y permaneció hasta que Cristo vino al mundo. Cuando recordamos en estas fechas que nuestro Dios tiene un plan muy simple: compartir con su creación, andar con nosotros, guiarnos, tener una cercanía día a día con nuestras vidas. Pero hemos sido nosotros los humanos quienes no hemos entendido un plan tan simple. Tras el fracaso de Israel en la misión de ser representantes del gobierno de Dios en el mundo, ser la luz de las naciones, Cristo viene al tiempo de los hombres para constituir un nuevo edificio, una asamblea de reino desde su gobierno en la tierra, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro capítulo 2, del verso 4 al verso 8, en la versión Reina Valera. El Dios eterno vino al mundo a trabajar con nosotros en un edificio nuevo, a construir
nuevas vidas, diseñado por Él, obra de su creación, no más edificio hecho por hombres. Ahora Dios elige corazones y cuerpos humanos para unirnos, ser hijos, ser familia y conformar su eclesía. El programa de gobierno del Rey no solo también trae libertad a los cautivos y sanidad, contiene un plan de construcción, también contiene un orden y dominio del Rey a través de este nuevo edificio. Y así lo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, verso 18, en la versión Reina Valera. El edificio que vino a ser, dice que el Hades o la muerte no prevalecerá contra ella, porque Cristo venció la muerte en la obra de la cruz. Para esta construcción, magnífica como es la eclesía, llamó un arquitecto. Llamó un hombre el cual fue destinado del vientre de su madre, pese a que muchos años él no entendió el mensaje de Dios, pero Dios mismo se le aparece a este hombre y él mismo lo capacita para que por medio de la revelación de la gracia en él, comunicar los planos de esta construcción. Y como ya dijimos, no es un recinto, sino que es un edificio de personas, de hijos, y que son miembros también del cuerpo de Cristo. Pablo, quien fuera un fariseo experto de la ley, llamado en su tiempo antes de la conversión Saulo de Tarso, es transformado por Cristo, camino de Damasco, según lo que nos habla el relato en Hechos capítulo 9. Y en más de 30 años de ministerio, es quien ordena la construcción y muestra el diseño de eclesía a seguir por los hijos del Señor en todas sus cartas. Pablo dice en la carta a los Efesios: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, en la versión NBI. Es fantástico pensar que el Dios Todopoderoso, que nació en Belén, puede ahora entrar en nuestras vidas, ya que somos templo de su Espíritu y que cada miembro es parte vivo de este edificio. Ese Dios, en su diseño y propósito eterno, constituyó a los encargados de la edificación, a quienes serán los responsables de las piedras vivas que sean colocadas en armonía para funcionar como cuerpo y ser los representantes del Rey. Notemos las palabras del apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro capítulo 2 verso 9, en la versión Reina Valera. Cristo nos hizo su linaje, el real sacerdocio o sacerdotes del Rey. Y Juan, aún más, revelando en el libro de Revelaciones, escribe lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, en la versión Reina Valera. Ese niño que en estas fechas celebramos es el Rey que vino a darte a ti la posibilidad de ser hijo. Y te dio además el reino para que seas parte de él. Nos vino a ser parte de ese linaje escogido, ser sus sacerdotes, para tener una vida de gobierno con él y gobernar en vida con él, para ser parte de ese reino hoy en día, ser parte de la asamblea y mostrar la luz a este mundo. No nos llamó a construir templos, no nos llamó para hacer edificios, nos llamó para hacer su edificio nosotros mismos, ser su templo, para rendir culto vivo a nuestro Señor. No más sacrificios de animales para honrarle, como era la costumbre antiguamente. Ahora las relaciones diarias y en nuestras vidas. Jesucristo vino a cambiar el orden de las costumbres y manera de estar con Él. Vino a poner el diseño original que desde un principio Él manifestó. La manera que Dios siempre la pensó. Una relación cotidiana y sencilla. Del día a día, una renovación de nuestras mentes finitas y cargadas de ritos religiosos por una mentalidad de reino y sin límites. En la libertad, además, con la que Cristo nos hizo libre. Hoy podemos celebrar que ya no necesitamos de edificios mal llamados iglesias,
Somos su iglesia, su eclesía. La relación que cultivamos en Cristo a diario nos transforma y nos ayuda a ser miembros activos, ciudadanos del reino en este mundo. Y gloria a Dios en las alturas por esto. Amados, los invito para mañana para seguir en este especial de Navidad de Caminando por el Reino y a disfrutar de estar en el reino. El Señor te honre por esparcir la sana doctrina y ser parte de la gran familia del Señor. Y a quienes se están sumando hoy, bienvenidos al reino de Jesucristo. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.